Buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a ver el tema de lógica proposicional. El tema de lógica proposicional es un tema bastante importante en la aritmética, en las matemáticas en sí, que nos va a ayudar a sistematizar una serie de elementos lógicos enunciados. Los vamos a poder simbolizar. El lenguaje verbal lo vamos a poder simbolizar matemáticamente para poder inferir resultados que por otros mecanismos no sistematizados podría sernos mucho más complejos. Primero vamos a ver en qué consiste una proposición lógica. Una proposición lógica es un enunciado, es una frase, digamos, una frase que declara o asevera algo, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver que la base de nuestro tema es entender bien qué cosa es una proposición lógica. Y una proposición lógica, como he dicho, es un enunciado que afirma, que asevera algo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el siguiente enunciado. El COVID-19 es una enfermedad causada por una bacteria. En este momento, por favor, no pensemos si lo que estoy diciendo es lógico o no. Solamente veámoslo desde el punto de vista que es algo que afirma algo. Si es cierto o es falso, eso después lo veremos. Tenemos la capital de Suecia es Gotemburgo. Haz tu tarea. El Perú limita por el sur con Chile. Tenemos esos cuatro enunciados y vamos a ver cuáles de ellas o si todas son proposiciones lógicas. Para eso recurrimos a la definición, que proposición lógica es aquel enunciado que asevera algo, que afirma algo. Entonces vemos que en la primera dice que el COVID-19 es una enfermedad causada por una bacteria. Ese enunciado está afirmando algo, ¿sí? Algo que nosotros podemos decir si es cierto o es falso. O sea que quiere decir que tiene un valor veritativo. Valor veritativo significa que algo puede ser verdad o falsedad. En este caso, nosotros sabemos que el COVID-19 es una enfermedad causada por un virus, no por una bacteria. Por lo tanto, diríamos que ese enunciado es falso. Pero al adoptar el valor de falsedad, es una proposición lógica. Si hubiera tomado el valor de verdad, también hubiera sido una proposición lógica, porque está enunciando algo. En el segundo caso, la capital de Suecia es Gotemburgo. Por cultura general, nosotros sabemos que la capital de Suecia es Estocolmo. Pero más allá de eso, lo que tenemos que ver es la característica de este enunciado. Está afirmando algo, y al afirmar algo se convierte en una proposición lógica. Aparte de que sea verdadero o falso el enunciado, es una proposición lógica desde el hecho de que afirma algo. En el tercer caso tenemos el enunciado haz tu tarea. Yo les pregunto, ¿está afirmando algo ese enunciado? ¿Podríamos decir de que haz tu tarea puede ser verdad o puede ser falso? Definitivamente no. Haz tu tarea es una orden, y una orden carece de valor veritativo. O sea, una orden no puede ser verdadera o puede ser falsa. Simplemente es un enunciado abierto. ¿Me entienden? Es como decir, otro enunciado podría ser, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Uno diría, es oración, por supuesto, es una oración interrogativa. Pero, ¿qué hora es? ¿Podríamos decir de que podría ser verdadero o falso? No carece de sentido preguntarse eso, ¿cierto? El qué hora es una oración, es un enunciado, pero no es proposición lógica porque no puede adoptar un valor de verdad o de falsedad. De la misma manera, haz tu tarea no puede adoptar ninguno de esos dos valores. En los dos primeros enunciados sí. Por lo tanto, los dos primeros enunciados son proposiciones lógicas, la tercera no lo sería. El cuarto ejemplo, el cuarto enunciado dice, el Perú limita por el sur con Chile.
Nuevamente tenemos un enunciado que afirma algo. Y al afirmar algo, eso puede ser verdadero o puede ser falso. Por lo tanto, diríamos que es una proposición lógica. Muy bien, ya visto esto, podemos nosotros nombrar a cada uno de esos enunciados con letras minúsculas. En matemáticas se suele trabajar con variables. Nosotros podemos decirle que P es el primer enunciado, Q el segundo enunciado, R el tercero y S el cuarto enunciado. En este tema de lógica proposicional se suele utilizar esas letras, las letras digamos casi últimas del alfabeto. No se usa tanto las letras A, B, C, sino las letras P, Q, R, S. Es una costumbre. Entonces, como dijimos, P, Q y S serían proposiciones lógicas. R no, porque es un enunciado que no adopta valor de verdad o falsedad. Voy a dejar por acá cuáles son los valores de verdad o falsedad de la primera, de la segunda y de la cuarta. ¿Sí? La tercera carece de sentido de decir si es verdad o falsedad. Muy bien, entonces ya sabemos lo que es una proposición lógica. Ahora veamos sus tipos. Una proposición lógica puede ser una proposición simple. Una proposición simple es la que encierra solamente una idea o un solo significado. En todos los ejemplos que he puesto, encierra solamente una idea o un significado. El COVID-19 es una enfermedad causada por una bacteria. Solamente estoy diciendo que esa enfermedad es causada por una bacteria. No digo nada más. La capital de Suecia es Gotemburgo. Solamente me estoy refiriendo a qué ciudad es la capital de Suecia. Y en la última, ¿cuáles son los límites por el sur del Perú? Solamente una sola idea. Entonces, proposición simple es la que encierra una sola idea. Voy a poner un ejemplo más. Jair Bolsonaro es presidente de Brasil. Una sola idea. Ahora, ¿ese enunciado es una proposición? Por supuesto, porque está aseverando, está afirmando algo. Ese algo puede ser verdadero o falso, ¿no? En este caso es verdadero, lo sabemos. Le he denotado o lo he nombrado con la variable P. Y el otro tipo de proposición es la proposición compuesta. Esa proposición compuesta es la que encierra dos o más ideas. Por ejemplo, Jair Bolsonaro es presidente de Brasil y Vizcarra es presidente de Bolivia. En este ejemplo vemos dos ideas. Una de quién es el presidente de Brasil y otra de quién es el presidente de Bolivia. Entonces nosotros podemos decir que acá hay una idea y acá hay otra idea. A una le podemos llamar P, al otro le llamamos Q. Pero como vemos, ahí hay un I que está en el medio. Ese I se denota en este capítulo de lógica proposicional de esta manera. Como una V, pero de cabeza. Este simbolito se le va a llamar conector lógico. ¿Me entienden? Y de esto va a tratar mucho de los ejercicios que vamos a ver en este tema. Y esto se leería así. En vez de estar leyendo toda la oración completa, diríamos P y Q. Muy bien. Pasemos ahora a analizar las posibilidades de según cuántas proposiciones lógicas tenemos. Por ejemplo, si tenemos una proposición lógica simple, ya sabemos que una proposición lógica simple es la que tiene una sola idea. En este caso le voy a llamar P. Jair Bolsonaro es presidente de Brasil, digamos. Esa proposición solamente puede tener dos valores. Puede ser verdad o puede ser falsedad, ¿sí? No puede tener una tercera posibilidad. Por lo tanto, decimos que tiene dos posibilidades. Si hay dos variables, como en el último ejemplo que pusimos, Jair Bolsonaro es presidente de Brasil y Vizcarra es presidente de Bolivia, ahí hay dos variables o dos ideas, o también dicho dos proposiciones, que le vamos a llamar P, Q. ¿Cuántas posibilidades tenemos? Veamos.
tenemos el caso en que los dos sean verdaderos. Tenemos el caso en que el primero sea verdadero, el segundo falso. En que el primero sea falso, el segundo verdadero. Y por último, en que los dos sean falsos, ¿sí? En este caso hemos visto que hay 4 posibilidades y no hay más. Por más que pensemos, no podemos encontrar una quinta posibilidad, por ejemplo. Bien, llegado a este punto, nosotros podemos deducir algo. Podemos decir que el número de posibilidades viene dado por la siguiente formulita. 2 elevado a la n. ¿Cómo así? N, recuerden, es el número de variables. Por ejemplo, en el primer caso tenemos 2 elevado a la 1. ¿Por qué? Porque hay una sola variable, p. Entonces, 2 a la 1, ¿cuánto es? 2. Por eso me da 2 posibilidades. En el segundo caso, tenemos ¿cuántas variables? 2. Por lo tanto, sería 2 al cuadrado. Y eso me da exactamente 4. ¿Se dan cuenta? Y si hubiera 3 variables, como p, q, r, nosotros deducimos que cuando hay 3 variables sería 2 al cubo. Y eso nos da 8. 8 posibilidades. ¿Y cómo sería? Fíjense, si nosotros nos pusiéramos a tratar de hallar todas las posibilidades, ya con 3 variables se hace algo más complicado. Así que yo les sugiero el siguiente método. Vamos a comenzar por la variable que está más a la derecha. En este caso, la columna R o la columna que le pertenece a la variable R. Y desde ahí vamos a contar en forma alternada verdaderos y falsos en forma alternada hasta llegar a 8 renglones. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. 8 renglones. Luego, cuando pasemos a la columna de la izquierda, vamos a duplicar el número de verdaderos y duplicar el número de falsos de la siguiente manera. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Sí? Y ahora de nuevo, cuando pasemos a la columna de la izquierda, vamos a volver a duplicar. Y ahí van 2 verdaderos, 2 falsos. Ahora el doble será 4 verdaderos y 4 falsos. ¿Entendido? Y de esa manera, con esa técnica, nosotros vamos a poder encontrar las 8 posibilidades cuando haya 3 variables. Y un ejercicio para ustedes. Si tuviéramos 4 variables, ¿cuántas posibilidades tendremos? Si hay 4 variables, P, Q, R y T, por decirlo, tendríamos 4 variables. Sería 2 a la cuarta. ¿Y cuánto es 2 a la cuarta? 16. 16 renglones tendríamos que hacer. Pero con la técnica que acabo de enseñarles, comenzando desde la derecha, alternaríamos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, así hasta completar 16 renglones. Luego hacia la izquierda duplicaría la cantidad de verdaderos y así sucesivamente. ¿Correcto? Bien, pasemos ahora a ver los tipos de conectores lógicos que tenemos. En primer lugar, vamos a ver el tipo de proposición conjuntiva. Y ese es el que ya habíamos visto. P y Q con el conector lógico I. Vamos a armar lo que más adelante vamos a conocer como la tabla de verdad. En este caso, la tabla de verdad para P y Q se armaría de la siguiente manera. Trazamos una vertical y una horizontal. Pondríamos las variables a la izquierda, las variables comprometidas, en este caso P, Q. Y pondríamos todas sus posibilidades. Nosotros ya hemos visto cómo se arman las posibilidades cuando hay 2 variables. Sería así. Recordemos, es cuando hay 2 variables. El cuadrito al centro. BB, BF, FB, FF. Entonces, eso es lo que hemos puesto ahí. Y ahora hay que recordar que cuando tengamos 2 proposiciones conectadas con el I, los valores de verdad serán así. Para el primer caso, cuando los dos sean verdaderos, cuando P sea verdadero y Q verdadero, el resultado de P y Q es verdadero. Cuando el primero sea verdadero y el segundo falso, será falso.
Cuando el primero sea falso y el segundo verdadero, también será falso. Y cuando los dos son falsos, también será falso. En otras palabras, P y Q solo será verdadero cuando P sea verdadero y Q también sea verdadero. Veamos la proposición disyuntiva inclusiva. Su simbología con su conector lógico es así, como una V. Y eso se lee O, P o Q. Armamos su tablita de verdad con todas sus posibilidades. Son dos variables, serían las mismas. Pero para P o Q, el resultado de su tabla de verdad es: cuando los dos son verdaderos, será verdadero. Cuando el primero es verdadero y el segundo falso, será verdadero también. Cuando el primero es falso y el segundo verdadero, también será verdadero. Y cuando los dos sean falsos, ese es el único caso en que nos da falso. P o Q será verdadero cuando una de las dos variables sea verdadero. Basta que una sea verdadero y todo se hace verdadero. En cambio, cuando los dos son falsos, ahí será falso. Pasamos a la proposición disyuntiva exclusiva. Es P, un triangulito, Q. Y esta proposición disyuntiva exclusiva se lee o P o Q. ¿Me entienden? En el anterior caso, cuando estaba la disyuntiva inclusiva, se leía P o Q. En este caso, en la disyuntiva exclusiva, es o P o Q. Muy bien. Armamos la tablita de verdad con las variables a la izquierda, todas sus posibilidades, y decimos que la disyuntiva exclusiva con P triangulito Q será solamente verdadera cuando una de las proposiciones nomás es verdadera. O sea, en el primer caso, como las dos son verdaderas, sería falsa. El segundo caso, ya ahí cumple lo que les dije. Una es verdadera, que sería la primera. VF saldría verdadero. FB también saldría verdadero, porque es un solo caso el que debe ser verdadero. Y cuando los dos son falsos, sale falso. Muy bien. Seguimos. Ahora vemos la proposición condicional. La proposición condicional se representa simbólicamente P, una flechita, Q. Y se lee si P, entonces Q. O simplemente P, entonces Q. Armamos su tablita de verdad con todas sus posibilidades. Y vamos a ver que esta tablita de verdad, mnemotécnicamente la podemos recordar que solamente será falso en el segundo caso. Pero eso va a depender del ejercicio. No siempre te va a salir en el segundo caso. Así que vamos a aprendernos que cuando la primera variable P, en este caso, es verdadero y la segunda variable Q, en este caso, es falso, saldrá falso. Cuando la primera es verdadero y cuando la segunda es falsa, saldrá falso. En todos los demás casos saldrá verdadero. Muy bien. Para no estar hablando de la primera variable y la segunda variable, tenemos que saber que P se le llama antecedente por estar antes de la flechita y Q se le llama consecuente, el que está después de la flechita. Seguimos. Proposición bicondicional. Esta es una doble flechita en dos sentidos. Armamos su tablita de verdad con todas sus posibilidades y vamos a recordar que la bicondicional tendrá la siguiente tabla de verdad. Será verdadero cuando P y Q tengan el mismo valor de verdad. En este caso, si los dos son verdaderos, saldrá verdadero. Si son diferentes, si P es verdadero y Q es falso, saldrá falso. Si P es falso y Q verdadero, también será falso porque son diferentes. Y en el último caso, que de nuevo son iguales, falso, falso, será verdadero. Y ahora finalmente terminamos con la más sencillita de todas, la proposición negativa. Esto se representa simplemente con una culebrita antes de la variable P y eso se lee no P.
o negación de P. Armamos su tablita de verdad, pero en este caso vemos que hay una sola variable. Y cuando hay una sola variable, recordemos el cuadrito de la izquierda, solamente hay dos posibilidades, que P sea verdadero o que P sea falso. Por lo tanto, vamos a armar nuestra tablita de verdad con P y solamente dos posibilidades, verdadero o falso. ¿Cómo es la negación de P? Muy sencilla, es totalmente lo opuesto. Si es verdadero, entonces da falso el no P, y si es falso, dará verdadero. Bien, hemos aprendido las tablitas de verdad, esto hay que repasarlo bastante, y ahora vamos a ver un ejercicio de tablas de verdad, justamente. Dice así, halla la tabla de verdad de la siguiente proposición compuesta, y me dan ese ejercicio. Lo primero que debemos ver es que hay signos de agrupación, y también hay que contabilizar cuántas variables hay. ¿Cuántas variables hay? Hay tres variables, ¿no? P, Q, R. Tres variables. Por lo tanto, nosotros ya nos vamos adelantando que cuando hay tres variables, ¿cuántas posibilidades me salen? Perdón, me pasé. Acá, cuando hay tres variables, el cuadrito de la derecha me saldrán 8, ¿no? 2 al cubo, 8. Así que lo que voy a hacer es armar mi tabla de verdad con PQR y desplegar todas las posibilidades como ya había enseñado antes, ¿no? Comenzamos por la columna de la derecha, verdadero, falso, en forma alternada, pero hasta contar 8 renglones, porque ya sabemos que 2 al cubo es 8. De ahí en la columna que sigue a la izquierda, el doble de verdaderos. Ahora será 2 veces verdadero, 2 veces falso, 2 veces verdadero, 2 veces falso. Y en la de la izquierda, 4 veces verdadero, 4 veces falso. Y habremos hecho todas las posibilidades. No tengo que verificar si he aplicado esta técnica como les he enseñado. Si han aplicado la técnica como les he enseñado, podrán, sin ningún temor, habrán hallado todas las posibilidades, sin temor a equivocarse. Así que ahora vamos a ver esto, lo de los signos de agrupación. Vemos corchetes y vemos paréntesis. Nosotros primero debemos identificar cuáles, así como en operaciones combinadas, cuáles son las operaciones que se van a realizar primero. Entre corchetes y paréntesis, en general, no por este ejercicio, en general, no hay ni uno que tenga mayor jerarquía que otro. En este ejercicio nosotros podemos decir que primero se resolverán los paréntesis porque son los más chiquitos, son los que están en el interior de todo el ejercicio, ¿no? Entonces podemos decir, perdón, me olvidaba, primero vamos a colocar acá las tablitas de verdad para guiarnos, ¿sí? Para resolver este tipo de ejercicios nosotros necesitamos memorizar estas tablitas de verdad que hemos visto en las pizarritas anteriores, estas de acá, solamente que acá las tengo manuscritas. Y ahora sí, vamos a ver que estos paréntesis, este paréntesis va a dar un resultado que es el resultado de ese conector lógico que es el entonces. El otro paréntesis tiene un conector. Alguien me dirá, profesor, ¿es el conector y o el conector, la culebrita que se llama no? Fíjate, el no es un conector. Estrictamente hablando, no es un conector. El conector es el i, porque está conectando el R con el no P. La culebrita que se lee como no es casi como en matemáticas convencional el signo menos, ¿sí? Y el i sería como un operador. Entonces, acá el conector real es el i y va a dar un resultado que está en ese rectángulo rojo. El otro paréntesis, tenemos un no Q o R. El resultado de ese paréntesis estará en el conector O, ¿correcto? Ahora bien, vamos a hallar el resultado de cada uno de esos paréntesis y veremos cómo proseguimos.
En el primer paréntesis de la izquierda, P entonces Q, nosotros vamos a ver, según nuestras tablitas manuscritas que están a la derecha, el P entonces Q. Pero no vamos a decir que esos son los resultados, porque esos resultados que tengo ahí es cuando tenemos solamente 4 posibilidades. No vayamos a pensar que lo vamos a tener que copiar acá. Las tablitas manuscritas de la derecha me va a servir como un recordatorio de que el P entonces Q solamente será falso en el caso de que el primero sea verdadero, o sea, el antecedente sea verdadero, y el Q consecuente sea falso. Así que eso es lo que voy a aplicar acá. Veamos en el primer renglón. En el primer renglón yo tengo que el valor de P es verdadero y el valor de Q también es verdadero. Según la tablita manuscrita de la derecha, cuando ambos son verdaderos, ¿qué da? Verdadero. En el segundo renglón, fíjate solamente en P y Q, ¿qué valores toma? Tenemos nuevamente que P es verdadero y Q es verdadero. En el segundo renglón estamos. Listo, según eso, también me debería dar verdadero. Ahora, estamos en el tercer renglón, donde P es verdadero y Q es falso. Cuando P es verdadero, o sea, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, según nuestro primer cuadrito manuscrito, eso me da falso. En el cuadrito manuscrito de la derecha, tenemos en el segundo renglón antecedente verdadero, consecuente falso, me da falso. Por lo tanto, acá será falso. En el cuarto renglón, nuevamente tenemos a P verdadero y Q falso. Por lo tanto, será falso. En el quinto renglón, tenemos el P falso y el Q verdadero. O sea, antecedente falso, consecuente verdadero. Eso nos da verdadero. Sexto renglón, antecedente falso, consecuente verdadero, nos da nuevamente verdadero. Antecedente, en el séptimo renglón, antecedente falso, consecuente falso, eso también da verdadero según el manuscrito de la derecha. Y en el último renglón, el octavo renglón, tenemos antecedente falso, consecuente falso. Y eso sería en nuestra tablita el manuscrito, el cuarto caso, ¿no? Falso, falso, me da verdadero. Bien, hemos resuelto el primer paréntesis. El segundo paréntesis, que es el conector y, previamente nosotros tenemos que haber hallado cuál es el resultado de la negación de P, el no P. La negación de P, o también llamado no P, es lo contrario del valor de P. En el primer renglón, ¿cuánto vale el valor de P? Es verdadero, ¿cierto? Por lo tanto, entonces la negación, y lo vamos a poner en esa columnita de la culebrita, sería falso. En el segundo renglón, el P vale verdadero. Acá el no P sería falso nuevamente. En el tercer renglón, P es verdadero, la negación de P sería falso. En el cuarto renglón, el P es verdadero y entonces la negación sería falso nuevamente. Y nos damos cuenta que en los siguientes 4 renglones, el P es falso, falso, falso y falso. Entonces la negación de P sería verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Muy bien. Ahora que ya tenemos resuelto el no P, ¿no? Que sería toda esa columnita que acabamos de hallar, lo vamos a conectar con el I y el R que está antes. Los valores de R lo tenemos en la columna de la izquierda, pues, ¿no? Que es el verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Vamos a conectarlo mediante el conector I con el resultado que acabamos de hallar. R es verdadero en el primer renglón y no P es falso en el primer renglón. Entonces tenemos verdadero y falso. Eso me da falso. Según el manuscrito que tenemos acá, es el segundo caso, P y Q. Miren el manuscrito. Verdadero, falso, me da falso.
En el segundo renglón tenemos R falso y el no P también falso. Resultado, falso. ¿Por qué? Porque en el manuscrito, fíjense, P y Q, estamos en el cuarto caso, el del manuscrito de la derecha. FF, falso. Tercer renglón, ahora en la tabla del ejercicio. Tercer renglón. R es verdadero, no P falso. Verdadero y falso. Nos da falso. Si ya te aprendiste de memoria, tú sabes que el conector I será verdadero cuando ambas proposiciones sean verdaderas. Nada más. Por lo tanto, basta que yo vea un falso y todo se hace falso. Cuarto renglón, veo que el R es falso. Entonces, como yo ya deduje, si ya hay un falso, toda la proposición sale falso. Quinto renglón, verdadero es R, verdadero también es no P, por lo tanto, eso es verdadero. Cuando los dos son verdaderos es verdadero. Siguiente renglón, R es falso. Eso quiere decir que todo el resultado es falso. Siguiente renglón, R es verdadero y el no P también es verdadero, por lo tanto es verdadero. Y último renglón, el R es falso. Ya no me interesaría saber cuánto vale no P, porque si ya R es falso, todo me da falso. Vamos con el último paréntesis. No Q o R, así se lee, no Q o R. Pero para resolver el conector O, necesitamos previamente resolver el no Q. Tenemos los valores de Q a la izquierda. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Los valores de no Q serán lo contrario. Entonces comenzará con falso, falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero, verdadero. Y vamos a conectarlo con el R. Entonces tenemos no Q vale falso. R es verdadero. Falso o verdadero sale verdadero. Siguiente renglón. Falso o el valor de R es falso también. Eso sale falso. Verdadero, que es el no Q, con el verdadero del R, verdadero o verdadero, sale verdadero. Porque el conector O sale verdadero, basta con que una de las dos proposiciones sea verdadero. En este caso, no Q comienza con verdadero. No me interesa cuánto será R, yo sé que sale verdadero. No Q es falso. Voy a ver cómo está el R. El R en ese renglón, en el quinto renglón, el R es verdadero. Basta que uno sea verdadero y todo se hace verdadero. Verdadero, entonces. Sexto renglón. Falso es no Q. Falso es no R. Sale falso. Séptimo renglón. No Q es verdadero. Suficiente para decir que eso es verdadero. Y el no Q en el último renglón también es verdadero. Y eso es suficiente para saber que es verdadero. Ya resolví los tres paréntesis. Ahora me toca resolver el corchete que está en verde. El corchete que está en verde tiene un conector. Conecta los dos paréntesis. El I, que lo vamos a poner acá, en ese rectángulo verde. Entonces voy a conectar los dos resultados en rojito de los paréntesis con el I. Verdadero y falso. ¿Qué me da? Falso. Verdadero y falso en el segundo renglón. Falso. Falso y falso. Falso. Falso y falso. Falso. Verdadero y verdadero. Verdadero. Verdadero y falso. Falso. Verdadero y verdadero. Verdadero. Y verdadero y falso. Falso. Ya resolví el corchete, que está en verde. Y ahora, ¿qué cosa creen ustedes que hay que hacer? Ya este es el resultado final. Ya resolví todo el corchete. Todo ese corchete que está en verde lo tengo que conectar con el triangulito, que es la disyuntiva exclusiva, con el paréntesis que está en rojito de la derecha. Entonces, yo tengo que conectar con el triangulito, lo que está en verde, con el resultado del paréntesis de la derecha que está en rojito. Y decimos así, o falso o verdadero. Y eso me sale en este rectangulito negro, verdadero. Porque recuerden, con el triangulito, acá lo tenemos en el manuscrito a la derecha,
El triangulito me da verdadero solamente cuando los dos resultados son diferentes. Si P es verdadero, el otro debe ser falso para que me salga verdadero. O si el P es falso, el Q debe ser verdadero para que me salga verdadero. Así que, viendo eso, tenemos en el segundo renglón el rectángulo verde. Fíjense en el rectángulo verde y en el rectángulo rojo de la derecha. En el segundo renglón estamos falso o falso o falso. Eso es falso. Tercer renglón, o falso o verdadero, da verdadero. Cuarto renglón, o falso o verdadero, da verdadero. O verdadero, da falso. O falso, da falso. O verdadero, da falso. O falso o verdadero, da verdadero. Y ese sería el resultado. El rectángulo en negro es el resultado de nuestra tabla de verdad. Bien, chicos, miren. Ustedes en la teoría que yo les voy a dejar para que copien en esta semana, van a tener la teoría completa. Lo que he hecho es una clase más o menos resumida de lo que ustedes van a tener por escrito. Y cuando ustedes resuelvan una tabla de verdad, ustedes van a ver que el resultado te va a dar una serie de valores. En este caso, el rectángulo negro me da verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero. Veo de que está mezclado los valores de verdad y de falsedad. Cuando eso suceda, se dice que ese resultado es una contingencia. Bien. En la teoría verán que cuando los resultados de esta tabla de verdad todas son verdadero, 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 todas son verdaderas, se llamará tautología. Y si todos te dan falso, 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 todo el rectángulo negro hubiera sido una contradicción. Eso lo van a ver ahí en la teoría que les estoy dejando. Bien, chicos, ya no quiero alargarles más el video. Hasta acá nos quedamos y atento a las indicaciones en la plataforma para que sepan qué es lo que deben copiar. Nos vemos.